tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar una clase más de matemática. ¿Ah? Un segundo, chicos. Estoy grabando. Disculpen, chicos. Bien, como les seguía diciendo, vamos a entrarle a un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre algunos temas matemáticos. Vamos a adentrarnos en este... Mejor vamos a ver la presentación. Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Es una continuación del video tutorial de la semana anterior. Es importante que sepamos que es una continuación porque justamente estamos viendo dos operaciones matemáticas nuevas. Ya habíamos hablado la semana anterior sobre la potenciación, sobre lo importante de la potenciación, que está dentro de la familia o la línea de la multiplicación y la suma. Y pues ahora vamos a ver el otro lado, ¿verdad? Digamos así, su contrario, que es la radicación, ¿verdad? Viene de lo que conocemos ahí, ¿verdad? Que hemos escuchado tal vez por ahí como raíces. Y que está pues del lado de la familia de las restas y las divisiones. Entonces iniciemos de una vez. Nuestros objetivos para la clase de hoy son pues obviamente analizar el concepto, los elementos, la lectoescritura de todo lo relacionado con la radicación, ¿ok? Y van a ver que aquí pues vamos a utilizar algunos elementos que ya hemos visto en semanas anteriores. También vamos a ver qué relación existe entre la potenciación y la radicación. Es importante que sepamos que aunque son contrarias, hay una relación muy fuerte entre ellas dos, pues justamente por esto, porque son contrarias, ¿verdad? Entonces lo que hace una es lo que no hace la otra, ¿verdad? O lo que hace la otra es lo que no hace esta, ¿verdad? Entonces es importante ver esa relación. Y finalmente vamos a analizar cómo calculamos y desarrollamos las raíces, ¿ok? O cómo desarrollamos esta operación llamada radicación. Muy bien, entonces pues iniciamos con todo el tema de la radicación. ¿Ok? ¿Qué es la radicación? Pues resulta que el concepto de radicación se parece mucho al de potenciación, porque pues justamente ambas operaciones lo que buscan es obtener dos o más factores iguales. La diferencia que hay con la potenciación es que a mí ya me dan el factor y yo tengo que elevar ese factor para obtener un número más grande al final, ¿verdad? Más exponenciado, por decirlo así, ¿verdad? Más exponencial. ¿Qué significa esto? Que me dan un número muy pequeñito y yo voy a obtener al final una cantidad muy grande. Ahora ya no me van a dar el factor, sino que yo tengo que buscar esos factores iguales, pensar en esos factores iguales, cuando a mí me dan más bien una cantidad muy grande. Entonces a mí me van a dar una cantidad grande y yo tengo que buscar varios números iguales, ¿ok? Varios números iguales que al multiplicarlos pues me den esa cantidad. Sin embargo, el resultado de la radicación no va a ser la cantidad grande, sino más bien va a ser ese factor que yo estoy buscando. ¿Cuántas veces se tiene que repetir el factor? Cuántas veces lo diga el índice, muy parecido a lo que vimos en la potenciación. Digamos que la radicación es una división a gran escala, ¿verdad? Ya no es, recordemos que la división es como ir repartiendo, ir restando a un monto inicial. La radicación más bien es una división a gran escala, o sea, es decir, dividiendo, por decirlo así, o buscando factores, ¿verdad? A gran escala. Y también se le llaman a estos numerillos, ¿verdad? Que tienen un símbolo que vamos a ver más adelante, los números radicales, ¿ok? Entonces veamos esos elementos, así como vimos los de la potenciación. Primero va a haber un elemento muy extraño, es un elemento nuevo, que es eso que está ahí, que es como una V y que arriba pues se extiende, ¿verdad? Que a ese elemento pues nosotros le vamos a llamar radical, ¿ok? Ese es el elemento
por decirlo así, es como la casita de valores de las raíces, ¿verdad? Si bien las potencias no tienen como casita de valores, las raíces digamos que se tapan bajo ese techito que ustedes están viendo en pantalla, al que le llamamos radical. También pues tiene algo en común, hay un índice o un exponente, también a veces se le llama grado, al igual que en la potencia, que eso pues no se mencionó en la clase anterior, el índice o exponente también se llama grado, ¿verdad? Después vamos a tener un número adentro de ese techito, ¿verdad? Adentro del radical, que le vamos a llamar radicando o le vamos a llamar subradical. Hoy en día, pues ya no se utiliza tanto la expresión radicando, sino que se utiliza más la expresión subradical, porque sub significa debajo de. Entonces, subradical significa algo que está debajo justamente del símbolo radical. Y finalmente, pues eso nos va a dar un resultado al que le llamamos raíz. Entonces veamos desde ya que la vez pasada, al analizar las potencias, vimos que la A estaba elevada a la N. Ahora más bien tenemos el signo de radical, ahí está el índice N, pero el índice N ya acompaña a la B, ya no acompaña a la letra A. Entonces vean que es un proceso contrario. Veamos un ejemplo, pues tenemos el radical, ¿verdad? Pongamos que tenemos un exponente 2 o un índice 2, tenemos un subradical 4, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente tenemos una raíz 2. Entonces vean que antes yo tenía una base pequeñita y obtenía un número grande. Ahora tengo un número grande dentro del radical y tengo que obtener uno pequeño. Muy bien, entonces antes de pasar al tema del cálculo y la relación que tiene con la potenciación, vamos a ver cómo se leen y se escriben las raíces. Entonces, para leer y escribir correctamente raíces, debemos saber tomar en cuenta algunos consejos, ¿verdad? Entonces, el primero, pues el nombre de la raíz siempre lo va a dar el índice o el exponente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta raíz? Pues dependiendo de qué número sea el que esté en el exponente. Entonces, por ejemplo, si tengo un índice 2, vamos a leerlo como raíz cuadrada, así como la potencia se leería, por ejemplo, a al cuadrado. Entonces aquí es lo mismo, el índice 2 se lee como raíz cuadrada de, y se menciona después el número que está en el subradical o el número que representa en el subradical. Veamos un ejemplo. Resulta que la raíz cuadrada no siempre va a llevar un 2. Si solamente aparece el radical, o sea el símbolo de la raíz, sin nada, sin ningún índice, pues yo voy a sacar por conclusión de que siempre ahí va a haber un 2. ¿Ok? Entonces vean que ahí están las dos versiones. Puede hacer que me aparezca el número 2 o puede hacer que no. Y ambas significan lo mismo, significa que ahí hay un 2. Pues ¿cómo se leería esto? Muy sencillo, raíz cuadrada de 9. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque el índice es un 2. Y después se menciona d más el número que esté en el subradical. Pues raíz cuadrada de 9. En el caso de que tengamos un índice 3, entonces lo voy a leer como raíz cúbica. Así como en las potencias yo diría a al cubo, aquí voy a decir raíz cúbica. Entonces veamos, ahí sí siempre tiene que salir el número 3, ¿verdad? En el único momento en que no sale el índice es en el caso de que sea un índice 2, ¿verdad? Que no necesariamente hay que ponerlo como vimos arriba, pero ya a partir del 3 en adelante sí o sí tiene que aparecer el índice. Entonces en este caso pues leeríamos como raíz cúbica de 64. ¿Ven? Entonces está muy sencillo, nada más aprenderse estas dos primeras, porque resulta que a partir de ahí lo que yo voy a hacer es que cuando tenga un índice diferente de 2 o de 3, se lee como raíz y digo el índice en forma de número ordinal, ¿ok? De y digo el subradical en forma de número cardinal. Entonces veamos este ejemplo. ¿Cómo se leería eso? Raíz cuarta, vean que el índice tiene que ser en ordinal, ¿verdad? Entonces raíz cuarta de 16. O por ejemplo tenemos este otro ejemplo. Raíz quinta, ¿ven? Entonces el índice se lee como número ordinal, raíz quinta de 243. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos visto generalidades, pues vamos a comprender este proceso de radicación. O sea, ¿cómo es posible que salga un número más pequeño de acá? Bueno, veamos esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81?
¿Ok? Recordemos que cuadrada es índice 2, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? Me están preguntando cuánto es la raíz cuadrada de 81. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Ok, tengo que buscar dos números que sean factores. Ok, estamos viendo en estas semanas anteriores los divisores, que es lo mismo que decir factores. Entonces tengo que buscar dos factores. ¿Por qué dos factores? Porque mi índice es 2. ¿Ok? Si fuera un 3 en el índice o en el exponente, diríamos que tengo que buscar 3 factores iguales. Si fuera un índice 5, pues tengo que buscar 5 factores iguales. ¿Ok? Entonces 5 divisores de ese 81, o en este caso serían 2 divisores del 81, que sean iguales y que al multiplicarse me den ese 81. Veamos algo así. La radicación se basa en encontrar 2, 3 o más números iguales, según me lo diga el índice. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos números iguales tengo que buscar en este caso? 2. 2 que al multiplicarse me den 81. ¿Ven? Entonces, se basa en encontrar varios números, dependiendo del índice, que al multiplicarse me den como resultado el subradical. En este caso, pues es el 81. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cuáles son dos números factores que al multiplicarse entre sí me dan el 81? 9 por 9. ¿Por qué 9 por 9? Veo dos veces el 9, que es lo que me está diciendo el índice, y resulta que son iguales, y 9 por 9 pues me da 81. Esto, si lo expresamos en forma de potencia, diríamos que es 9 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, 9 al cuadrado es lo mismo que decir 9 por 9, porque recordemos que la potenciación es agarrar esa base, que sería el 9, y multiplicarla por sí misma dos veces. Entonces, como las raíces o la radicación es contraria a la potencia, entonces yo puedo eliminar los dos exponentes, porque como son contrarios, a ver, aunque es el mismo número, la operación es contraria. Entonces, es como que yo elimino esos exponentes y automáticamente me queda 9. Ese es el objetivo. Entonces, raíz cuadrada de 81 es 9. Solamente, digámoslo así, se pone el número que se repitió multiplicándose solo una vez. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estoy expresando ahí es que dos números, por el que es raíz cuadrada, o sea, índice 2, que al multiplicarse entre sí me den 81, ya, y el 9 es ese número que yo estaba buscando, que debo multiplicar dos veces para que me dé 81. Muy bien. Ahora veamos qué relación hay entre la potenciación y la radicación. ¿Ok? Porque aunque decíamos que son operaciones contrarias, sí es muy importante que veamos que hay una relación. Así como yo puedo pasar sumas, expresarlas como restas, ¿verdad? O trabajar con los elementos de la suma de tal forma que los puedo expresar como restas, y además también puedo agarrar una multiplicación y expresarla como división o viceversa. Aquí pasa lo mismo. Si yo tengo una potenciación, yo puedo expresarla de otra manera como radicación, o si tengo una radicación, puedo pasarla en forma de o expresarla en forma de potenciación. Entonces veamos esto. Como observamos anteriormente, la potenciación y la radicación son contrarias, ¿verdad? Ya lo dijimos. Por lo tanto, puedo expresar potencias como raíces o raíces como potencias. Entonces recordemos cuál era la nomenclatura que utilizaba la potenciación. Yo decía a a la n es igual a b, ¿verdad? Una base elevada a un exponente me va a dar un número b. ¿Cómo lo expresaría en forma de radicación? Véanlo ahí. Raíz enésima de b, así es como se leería, raíz cuadrada o raíz quinta o raíz séptima. Entonces en este caso raíz enésima de b es igual a, observemos unos segundos lo que estamos teniendo en la pantalla, relacionemos los colores y vean qué cambió en ambas. Entonces, si yo lo aplico con un ejemplo numérico, yo puedo decir, por ejemplo esta, 4 al cubo es igual a 64. ¿Por qué 4 al cubo es igual a 64? Porque recuerden que es repetir el 4 tres veces. Entonces yo digo 4 por 4 por 4, ¿verdad? 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Entonces, si yo quisiera o les pusiera un ejercicio de exprese esta potencia como raíz o como radicación, pues entonces vean que lo que yo tendría que hacer es poner raíz cúbica, siempre el exponente se mantiene igual, pero ahora debajo
del radical, o sea, en el subradical, iría más bien la respuesta de la potencia. Y el resultado o la raíz sería más bien la que era la base antes. ¿Ok? Entonces tómense igual un tiempo para observar este movimiento. Muy bien. Entonces vámonos al reto matemático, a ver si comprendimos bien cómo pasar potencias a raíces o raíces a potencias. Bien, y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se expresaría 3 a la cuarta potencia igual a 81 como una raíz? ¿Okay? ¿Cómo paso yo esa potencia 3 a la cuarta igual a 81 como una raíz? Inicia el tiempo ya. Muy bien, entonces vamos a ir a ver la respuesta de cómo expresaríamos esa potencia, que es 3 a la cuarta potencia, o 3 elevado a la cuarta, igual a 81, como si fuera un radical, o como si fuera una raíz. Muy bien, entonces, decíamos, si a la n es igual a b, recordemos, esta es la expresión de las potencias, y también entonces decíamos que yo puedo expresar que raíz enésima de b sea igual a a. Vean que nada más es cambiar de posición la B y la A. Entonces, podemos decir que 3 a la cuarta potencia igual a 81 va a ser, ojo acá, ahí viene la respuesta, raíz cuarta de 81 es igual a 3. Muy bien, entonces a los que sí lograron hacer ese análisis, ya saben, es seguir practicando y pues vamos a ver, vamos a continuar entonces. Bien. Finalmente, lo que tal vez, llama más la atención de estas operaciones, pues justamente es el cálculo de las raíces. ¿Cómo encuentro yo ese número, profe? Porque, vamos a ver, yo puedo trabajarlo mentalmente. Yo puedo decir, sí, ok, busque dos números que al multiplicarse me den 81, 9 por 9. Pero ¿qué pasa si tengo números más grandes o números más complejos? No lo puedo hacer, como hemos venido hablando en semanas anteriores, a través del tanteo. Yo necesito hacerlo mediante un proceso ya definido que me dé seguridad a mí de esas respuestas. Entonces, vamos a ir a ver cómo las desarrollamos. ¿Ok? Bien, para el cálculo de raíces, pues voy a necesitar algunos pasos. A diferencia de la potencia, que pues se comprende un poco mejor, de manera no tan estructurada, para las raíces sí tengo que tener un paso a paso, por decirlo así. Entonces me van a poner este ejemplo. Por ejemplo, me dicen cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 36. ¿Ok? Entonces, el objetivo aquí es buscar dos números iguales. ¿Por qué dos? Porque mi exponente es 2. Buscar dos números iguales que al multiplicarlos me den 36, ¿verdad? Y poner ese número que yo averigüé solo una vez. Entonces, el primer paso es realizar la factorización prima del subradical. Entonces vean que aquí volvemos a encontrarnos justamente con factorización prima, que las habíamos visto para encontrar todos los posibles divisores de un número. Pues aquí se vuelve a utilizar la factorización prima y vamos a factorizar entonces el subradical, que sería 36, ¿verdad? Yo aquí jalé pues el símbolo de radical, el exponente, pero a quien vamos a factorizar pues justamente es al 36. Entonces recordemos que pongo una línea y le voy preguntando, ojo que es factorización prima. Entonces yo le voy preguntando sobre los criterios que corresponden a los números primos, o sea, solo mitades, terceras, quintas, séptimas, y por allá puede hacer que me salga una onceava, una treceava, 17ava, ¿verdad? Que ahí pues ya sería nada más probar dividir entre 11 o entre 13 o entre 17 y así sucesivamente. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿36 tiene mitad? Sí, sí tiene mitad. Recordemos que si no tuviera, hasta ahí puedo pasar a la tercera. Pero en este caso, pues sí tiene. Entonces pongo el 2 porque le voy a sacar mitad. Y entonces ahí es donde yo digo mitad de 36
Recordemos, agarro uno por uno los numeritos y yo digo, en la tabla del 2, ¿qué me da 3? O se acerca sin que se pase, por 1, ¿verdad? Y entonces yo digo, del 2 al 3 me sobra 1, le agrego el 1 al 6, se me transforma en un 16. Y en la tabla del 2, ¿qué me da 16? 8. Entonces, 18 es la mitad de 36. Volvemos a iniciar con el proceso. Cada nivel o cada piso es un proceso nuevo. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿el 18 tiene mitad? Sí, tiene mitad. Entonces, saquémosle mitad al 18. Esa está muy sencilla porque yo digo, en la tabla del 2 que me da 18 sería 9. Y lo pongo abajo. Ahora vuelvo a comenzar el proceso. Entonces yo le digo al 9, ¿el 9 tiene mitad? No, no tiene mitad. Entonces paso a la tercera. ¿9 tiene tercera? Sí, señor, tiene tercera. Entonces le aplico la tercera y entonces en la tabla del 3, que me da 9, sería 3. Y ahí pues está muy sencillo porque yo sé que le vuelvo a aplicar tercera y ya llego al 1. Recuerden que el 1, cuando yo llego a 1 significa que ya terminé oficialmente mi factorización prima. ¿Ok? Si yo no llego a 1, algo tengo que ir a revisar arriba. Tal vez las divisiones o tal vez los factores, ¿verdad? Que aplique algún criterio que no era el adecuado. Entonces, ese es el paso 1 para resolver una raíz. Factorizar de forma prima el número que está en el subradical. Muy bien. Posteriormente a esto, lo que voy a hacer es colocar los factores que están en celeste, o sea, el 2, el 2, el 3 y el 3, colocarlos como potencias. ¿Cómo hago yo eso? Recuerden que las potencias lo que expresan es cuánto se repite un número. Entonces esto yo como potencia lo puedo expresar como 2 al cuadrado, porque el 2 se repite 2 veces, por 3 al cuadrado, porque el 3 se repite 2 veces. ¿Ven? Entonces esa es la manera de expresar esos factorcillos que están ahí de celeste como potencias. Entonces después de factorizar, expreso esos resultados, esos factores, como potencias. Si el 2 se repitiera 4 veces, entonces sería 2 a la cuarta. Si el 3 se repitiera 5 veces, pues sería 3 a la quinta. ¿Ven? Bien, una vez que yo hago esto, que lo expreso como potencia, voy a cambiar el 36, como que voy a eliminar el 36 del subradical, y adentro del subradical, en lugar de poner el 36, voy a poner las potencias. Entonces, digamos que yo quito ese 36 que ven en pantalla y agrego en lugar del 36 las potencias. ¿Ven? Lo cambio, elimino ese 36 que no me sirve ya y lo pongo como en forma de los factores que están en potencia. Y recuerden una cosa, recuerden que si yo tengo raíces y al mismo tiempo dentro del radical, o sea, dentro del símbolo de raíz, tengo potencias, son operaciones contrarias. ¿Qué significa esto? Que entre ellas mismas se eliminan. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se elimina entre ellas mismas? ¿Ok? Se eliminan los exponentes. Eso es lo que se elimina. Cuando decimos que son contrarias y si tengo una raíz y adentro de la raíz tengo una potencia, lo que voy a pensar es que los exponentes se eliminan. Entonces, vamos a ver ahí el cuarto paso, que es el último, diríamos. Como las raíces y las potencias son contrarias, ¿verdad? Entonces se eliminan los índices. Ajá. Y el radical queda ya sin el símbolo de raíz y multiplico las bases, las que están en celeste, los factores, los multiplico entre sí. Entonces véanlo acá. Elimino este 2, elimino todos los 2 que hayan adentro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque son contrarias. Entonces elimino el índice de la raíz, pero también al mismo tiempo elimino todos los índices 2 que tenga adentro el radical. ¿Y qué me queda? Pues ya, entonces al hacer eso, pues se me elimina todo, incluso el signo de radical, el símbolo, perdón, de radical, y lo único que me queda es eso que estaba adentro en celeste. ¿Por qué? Porque ya eliminé los exponentes, porque eliminé el símbolo de radical, solamente me queda lo que está adentro, y eso lo multiplico entre sí, ¿verdad? En este caso, pues 2 por 3 es 6. Esa es la respuesta, o sea, raíz cuadrada de 36 es 6. Y pues entonces, importante, si decíamos que la raíz cuadrada de 36 es 6, pues entonces vamos a verificarlo. Recuerden que es buscar dos números. ¿Por qué 2? Porque el índice o exponente es 2.
que al multiplicarlos entre sí me dé 36. Entonces yo digo 6 es el resultado, entonces yo debería de hacer 6 al cuadrado o 6 por 6, es lo mismo. Ven, ahí ya lo estamos viendo, 6 al cuadrado porque 6 con 2 veces, o 6 por 6, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 6 por 6? ¿Por qué 2 veces? Porque mi índice es 2, el índice de la raíz es 2. Entonces ustedes ahí pueden verificar que al multiplicar 2 veces el 6 por sí mismo, pues me da el subradical, que es lo que está adentro del símbolo de la raíz, adentro del símbolo del radical. Ven, de esta forma es como yo resuelvo las raíces. Es muy importante que si algo no queda claro, puedan devolverse en el video, porque hay varios pasos. Entonces es importante que asimilen todos los pasos para ir correctamente calculando el proceso de radicación. Entonces, como evidencia de esta lección, lo que vamos a hacer es resolver el apartado observe y resuelva, ¿verdad? Que ya eso lo hemos dejado claro varias veces. Vamos a resolver el apartado observe y resuelva de la página 18 del folleto de mate. Es la sección número 4 que se llama radicación. Entonces, solamente lo que dice observe y resuelva de la página 18. Y además la actividad número 1 de la página 19, también del folleto de mate. Entonces solamente busquen la actividad número 1 de la página 19. No debemos enviar evidencia al profe por correo, ¿ok? Recordemos que todas, incluso pues sexto grado ha estado trabajando así, hemos estado revisando las evidencias en el aula de clase poco a poco. Entonces no hay que enviar un correo al profe, nada más hagan la evidencia y la vamos revisando en las sesiones. Eso sería todo por la clase de hoy, espero que les haya gustado, es un tema sumamente interesante, lo van a seguir utilizando muchísimo y espero que les haya gustado. Ya estamos entrando prácticamente en una etapa de mucho análisis, ya un perfil totalmente tirado al colegio, entonces pues los felicito por eso, ojalá que disfruten estos contenidos y nos vemos la próxima lección. Cuídense mucho. Muy bien, chicos y chicas, espero que les haya gustado el video de esta semana. Yo realmente me siento un poco nervioso, preocupado, porque no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, hagan sus evidencias, revisen el aula virtual, cuídense mucho. Y nos vemos pronto.